Ahí está otra. Sí, ya ahora Bueno, empezó a grabar. ok. Bueno, acá quedamos entonces en lo que son las etiologías de los tipos de quemadura que nosotros podemos encontrar. Están las quemaduras térmicas que estábamos hablando, que son las más frecuentes, se ven en el 85% de los casos. Y este tipo de quemaduras generalmente se ven por alimentos. Muchas veces son alimentos sólidos o líquidos, ¿verdad? Calientes, obviamente. Y la más frecuente otra vez son los líquidos, ¿verdad? Puede ser por agua caliente, agua hervida para mate, aceite inclusive, ¿verdad? Y a este tipo de quemadura se le llama escaldadura en escaldadura, que se ve en un 65% de los casos, pero también se pueden producir por llamas como fuegos, agentes volátiles, las cerillas o también los encendedores. También por inhalación de humo o sustancias tóxicas producidas por la combustión. Luego están las quemaduras eléctricas que vemos en los casos de electrocución, que es cuando se produce el paso de la corriente a través del organismo. Este tipo de lesiones son profundas, pero en porcentaje a la superficie quemada no es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos un importante tamaño en la superficie quemada, pero sí pueden ser muy profundas. Y suele ocasionar daños a nivel de ciertos órganos. Los órganos que más suelen afectar es el corazón, es la función renal y la destrucción tisular. Muchas veces vemos necrosis por las quemaduras eléctricas en los casos de electrocución. Entonces, esas son las complicaciones de las quemaduras eléctricas, es lo que más nos importa en este caso porque nosotros no tenemos un gran porcentaje de superficie quemada, como para decir que el paciente puede afectarse en el sentido de hacer un shock hipovolémico, por decirlo así. Luego tenemos las quemaduras químicas, por ejemplo, por cáusticos, álcalis, que son generalmente por la ingesta, o sabemos en intoxicaciones, así como habíamos visto, o no intoxicación, sí, ya dime intoxicación. Por cáusticos, por ejemplo, que vemos que causa quemaduras, ¿verdad? Inclusive necrosis en todo lo que sea el tubo digestivo, si es que se llega a ingerir, ¿verdad? Y los álcalis que producen las quemaduras más profundas y agresivas. Luego tenemos las quemaduras por radiación, que se ven fundamentalmente por los rayos ultravioletas tras las exposiciones solares. Generalmente este tipo de quemaduras son muy, como le digo, de muy poca profundidad, o sea, son las quemaduras de grado 1. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a evaluar y a través de eso cómo vamos a manejar y tratar las quemaduras? Tenemos 4 puntos que tener en cuenta para evaluar la gravedad de las quemaduras. Una es su extensión. Para su extensión nosotros vamos a utilizar dos tablas. Una es la regla de los 9, que es la que seguro que conocen, que se usa más en adolescentes, en niños grandes y adolescentes. Y otro es la tabla de Lund-Brouwer. Luego la profundidad nos va a decir si es grado 1, si es grado 2, grado 3 y grado 4, ¿verdad? Ahí nosotros al examen físico vamos a ver si hay solamente eritema, si ya tienes ampollas con secreción, o ya vemos una parte blanquecina o ya necrosis, ¿verdad? Y los agentes agravantes es, por ejemplo, si es que tiene algún otro evento junto, un traumatismo, por ejemplo. Bueno, entonces como dijimos, para la extensión vamos a usar en los mayores la regla de los 9 y para los menores vamos a usar el cálculo de superficie corporal quemada, que es la del Lund. Esta es la regla de los 9, ¿verdad? Que le dan un porcentaje. Ven que después vamos a ver que en los niños pequeños, los lactantes, ¿verdad? Esto es diferente, la cabeza en los adolescentes ya es 4,5 nomás. Luego son todos múltiplos de 9, ¿verdad? Tenemos el tórax anterior y posterior, tenemos los miembros, el antebrazo va a ser 4,5, el brazo 4,5 también, son totales 9. Tenemos lo que es abdomen, piernas, ¿sí? Acá va a ser lo que es el muslo 9 y la pierna 9, ¿sí? Por eso acá en la extremidad superior le hice 9 por 2. Y en la miembro inferior también 9 por 2. O sea,
Acá le dice 18 porque es ambos lados. Y esta es la tabla del Lund-Brouwer, que puede ser esta que es más específica o está esta también. Le puse ambos. Esta tabla le habla a partir de menores de 1 año, entre 1 y 4 años, 5 y 9 años, 10 y 14 años y ya luego en el adulto. Y le das los valores. Entonces ustedes van sumando. Donde ustedes ven las quemaduras, ustedes van sumando. Y esta es la más conocida del muñequito, ¿verdad? Ven que cuando menor es el paciente, la superficie de la cabeza abarca mucho más, ¿sí? Entonces estas son las dos tablas que nosotros tenemos que usar y dependiendo de eso nosotros vamos a evaluar la extensión de la superficie corporal quemada. Se puede usar también la regla de la palma de la mano, no es muy fidedigna nomás, pero sí se puede usar también. Pero la que más usamos es la regla de los 9 y la de la tabla de Lund. Bueno, según su extensión nosotros le vamos a clasificar en leve, moderada y grave. Leve es cuando tenemos menor a 10% o hasta 10% de superficie quemada. Entre moderada ya es entre 11 a 40 y una grave ya es mayor a 40% de superficie quemada. Entonces le clasificamos en leve, moderada y grave. Perdón. Luego nosotros le vamos a evaluar según la profundidad. Según la profundidad tenemos acá el tipo de quemadura que es superficial, que es la de primer grado y le decimos tipo A. Al aspecto clínico solamente vamos a ver un eritema, color rojizo y va a haber todavía una hiperalgesia. ¿Recuerdan cuando vimos ese cuadrito de la fisiopatología? Es cuando todavía no había destrucción de las terminaciones nerviosas. Cuando tenemos una intermedia que es de segundo grado, es tipo AB. La de segundo grado también puede ser superficial y profunda. Puede haber una escara cuando es superficial, una intermedia, puede haber rosado cuando es todavía superficial, ya blanco cuando es profunda, y ya puede haber una hiperalgesia cuando es profunda. Y la profunda, que es ya de tercer grado tipo B, ya la escara es mucho más profunda, ya el color suele ser blanco o negro y ya hay una analgesia. Este es más detallado también, la clasificación de las quemaduras según la profundidad. Acá vemos las superficiales, ¿sí? Cómo está el aspecto, que hay solo eritema. Esta la superficial es la de grado 1. Entonces hay eritema, hay un edema mínimo, se blanquea la presión, no exudativa y no flictena, que es más por la quemadura solar, es la que más vemos, por ejemplo, la de grado 1. Dolorosa y el tiempo de recuperación, que es de 3 a 6 días. Luego tenemos la espesor parcial, que es la de segundo grado superficial y la de segundo grado profundo. Afecta menos del 50% de la dermis, puede haber rosado hasta rojo brillante, vamos a ver un dibujo, las ampollas están intactas, hay exudado en las ampollas y se blanquea la presión, son muy dolorosas y se recuperan entre 7 a 21 días. No hay cicatriz, salvo infección y puede dejar una despigmentación. Y luego tenemos el espesor parcial profundo, que afecta más del 50% de la dermis, suele ser ya pálido, moteado, ahí las ampollas ya están rotas, ya hay un exudado y no blanquea la presión. Suele haber una hipoalgesia o puede haber también una hiperalgesia aún. La cicatrización es mayor a 21 días, suele haber pérdida ya del vello, o sea, pérdida de los apéndices, y muchas veces pueden necesitar injertos, las de segundo grado profunda. Y cuando el espesor total, que es ya el de tercer grado, ya hay un blanco nacarado hasta negruzco, ya hay escara, el aspecto ya es apergaminado y los vasos ya están trombosados. Acá ya no hay dolor, ya hay una hipoalgesia. Raramente se curan solo si no hay, solo si hay cirugía, o sea, ya escarectomía ya, y deja ya cicatriz. Y luego tenemos las de cuarto grado,
¿sí? Que son más profundas, ya afecta la fascia, músculo, inclusive llega hasta hueso. También hay hipoalgesia y solamente con cirugía se cura. Bueno, como vimos entonces acá la de primer grado, solo para repasar, afecta la epidermis nada más. Lo más frecuente es la quemadura solar y suele haber eritema y dolor. Luego la de segundo grado, afecta la epidermis y la dermis. Los apéndices están conservados, suelen ser superficiales y profundas. Hay eritemas, ampollas, eritemas en las superficiales, en las ampollas ya más en las profundas. Hay exudación de líquido, desprendimiento en la piel y suelen ser dolorosas. Las de segundo grado superficiales presentan ampollas y son muy dolorosas. Estas, por ejemplo, son las de segundo grado. Ven, acá están las ampollas. Adentro de esto nosotros tenemos su exudado. Estas son otras ampollas con exudado. Las de segundo grado profundas ya son blancas, indoloras. A veces también se ve una zona rojiza. Ya acá cuando las ampollas ya se desprendieron. Así como les decía también la zona roja, esta ya es una zona blanquecina, esta ya cuando las ampollas están desprendidas. Acá inclusive ya vemos una zona blanquecina. Y las de tercer grado cuando ya todo el espesor ya está comprometido, la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, ya pueden ser curtidas y blanquecinas, son indoloras y generalmente ya necesitan injerto. Estas son también las de tercer grado, ya vemos inclusive ya necrosis del tejido, y las de cuarto grado que afectan ya hasta estructura ósea y generalmente son por grandes descargas eléctricas. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a evaluar y estabilizar primeramente al paciente? Si podemos y estamos en el lugar del accidente, es lo ideal que se le trate y se le estabilice ahí. La atención inicial de la quemadura se debe iniciar en el lugar mismo. En el caso de una lesión térmica, el enfriamiento inmediato después de la quemadura limita el área de la lesión y mejora la cicatrización. ¿Qué significa eso? Que cuanto más rápido nosotros le bañemos con agua, ¿verdad? Agua, entonces vamos a estar disminuyendo la lesión, vamos a estar disminuyendo esa superficie afectada y la cicatrización también. Debe de ser con agua templada, o sea, 8, no inferior a 8 grados aproximadamente por 10 minutos. No utilizar hielo y hay que evitar la hipotermia. Asimismo, se debe sacar todo lo que es la ropa quemada, a menos que esté muy adherida a la lesión. Si está adherida a la lesión, se debe de mojar bien la ropa, o sea, tratar de poner abundante agua para ir despegando, porque si no, nosotros vamos a despegar más lo que es la piel. Y también hay que retirar todo lo que sea joyas, anillos y eso. Luego están las lesiones químicas. También se debe retirar completamente la ropa y la irrigación debe ser mucho más profusa. O sea, hay que enviarle mucha más cantidad de agua y se calcula más o menos unos 20 minutos. O sea, debe ser mayor tiempo para poder eliminar el agente por arrastre. Y las quemaduras eléctricas deben separarse inmediatamente del contacto eléctrico. O sea, si nosotros le encontramos a paciente con el dedito introducido en la toma corriente o tocó algún enchufe, hay que tratar de retirarle con un palo o algo, si no se baja la llave, ¿sí? Importante recoger en el lugar del accidente la hora del mismo, el mecanismo de producción, traumatismo o explosión asociado, algún tóxico implicado o la imposibilidad por una intoxicación. Bueno, tenemos criterios de hospitalización porque hay ciertas quemaduras que nosotros no vamos a necesitar internar, podemos hacer seguimiento ambulatorio, pero hay algunas quemaduras que sí nosotros tenemos que internar. ¿Cuáles son esas quemaduras? Realmente nosotros no internamos en el servicio. Para poder internar una quemadura uno necesita un área aséptica. Tiene que ser aséptica, inclusive las sábanas, los colchones, cómo se le va a manipular, cómo se va a realizar esa curación, es todo en un sitio totalmente aséptico.
Nuestro hospital lastimosamente no está preparado para eso, porque recuerden ustedes conocen la sala. Entonces, si nosotros le internamos a un paciente con quemadura, donde la protección ante todo, la barrera está dañada, o sea, la piel que es la barrera está completamente dañada, depende de la cantidad de superficie, entonces va a ser una puerta de entrada a cualquier tipo de infección, entonces no nos aconseja que se interne en un lugar así, ¿verdad? Entonces vamos a derivar o internar, ¿verdad? Quemaduras mayores al 10% de superficie corporal quemada, las quemaduras por inhalación, las quemaduras eléctricas, las quemaduras faciales o periorificiales, las quemaduras químicas, la sospecha de maltrato y alguna lesión asociada o preexistente. Esos son los pacientes que sí debemos de internar. ¿Cuál es el pronóstico? Nosotros vamos a tener una gravedad funcional, depende de la localización, si es en la mano, ¿verdad? Si es en relación al cuello, cara, como podemos tener secuelas funcionales, estética, si es una quemadura, por ejemplo, ya de segundo grado profundo, suele dejar bastante feas cicatrices, psíquica por el trauma que produce en el paciente y la gravedad vital. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a manejar entonces ya en el hospital estos pacientes? Nunca olvidar el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Su aspecto, su respiración y su circulación. Luego ya vamos a hacer el ABC. Se inicia una secuencia de reanimación cardiopulmonar si fuera necesario. Generalmente las quemaduras por inhalación o las quemaduras graves con un 40% de superficie quemada son pacientes que van a necesitar reanimación cardiopulmonar. Lo primero, entonces, vemos las vías aéreas. Tenemos que ver si no hay obstrucción de la vía aérea. Prioridad si hay evidencia de compromiso respiratorio. Por ejemplo, las quemaduras faciales también. Tenemos que buscar hollín, por ejemplo, en la boca, en la nariz. Tenemos que ver si el paciente no está con taquipnea, estridor por la inhalación, disfonía. Podemos ver si no tose, por ejemplo, el paciente y tiene un esputo carbonáceo, la alteración del sensorio también, y le administramos oxígeno al 100%. Si es que sospechamos también algún tipo de traumatismo asociado, debemos de realizar la inmovilización cervical. Luego nos vamos a lo que es la parte respiratoria, si hay una disminución del nivel de conciencia, hubo humo inhalado o lesiones asociadas, se puede interferir con la ventilación y la oxigenación, o sea, vamos a necesitar ya soporte de oxígeno complementario o necesariamente una ventilación a presión positiva o una intubación. En los pacientes con quemaduras graves, más del 40% sí ya se realiza intubación orotraqueal. Los pacientes con quemaduras circunferenciales, por ejemplo, a nivel del tórax o el abdomen, pueden desarrollar compromiso respiratorio. O sea, si nosotros vemos un paciente con lesiones a nivel del tórax o el abdomen, nosotros tenemos que pensar que ese paciente puede alterar lo que es la parte respiratoria. Y nunca olvidar monitorizar la saturación de oxígeno. Circulatorio. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, mucho compromiso en lo que es la parte de los miembros, tratar siempre de realizar doble vía periférica, si es que se puede, y más todavía si tenemos signos de shock, doble vía periférica o una intraósea. Si no tenemos signo de shock, con una vía periférica ya es suficiente. Solo que estos pacientes van a necesitar doble fórmula para realizar hidratación, entonces se suele solicitar. A veces por el espacio nomás de donde tenemos que canalizar no se puede. Con signos de circulación comprometida, por ejemplo, si nosotros estamos frente a una taquicardia inexplicada, una mala perfusión periférica o hipotensión, que son todos signos de shock, nosotros tenemos que realizar ya expansión y tratar como shock con suero fisiológico salino o Ringer lactato a 20 ml kilo peso. A nivel del sistema neurológico, si hay una disminución del nivel de conciencia, ya tenemos que pensar que estamos frente a una hipoxia, una hipotensión, una hipoglicemia o un traumatismo craneal que esté asociado o una intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Y nunca olvidar también realizar un hemoglucotest en este momento.
Exposición, ya si nosotros aún no realizamos todo lo que es el lavado de esa herida, en ese momento cuando nosotros le sacamos toda la ropa, les ponemos al paciente, hacemos el lavado de las quemaduras con suero fisiológico ya en la urgencia, se hace con suero fisiológico templado, ¿sí? No debe de ser frío, le sacamos toda la ropa, la joya, y se debe determinar ya la profundidad de las lesiones, la extensión, en función al porcentaje y la localización. Ahí ya nosotros le vamos a clasificar. Este paso nos dará una guía terapéutica general del paciente y si debe ser derivado a un centro. O sea, acá es lo que nosotros ya le hacemos todo, le examinamos su profundidad, su extensión, porcentaje, localización, porque eso también es muy importante, depende de dónde es la localización. También nosotros debemos de internar o remitir. Bueno, repitiendo lo que es el manejo clínico, reanimación cardiopulmonar, una buena historia clínica, el examen físico y lo que sí es muy importante y quería recalcar acá es pesar al niño. Siempre pesar al niño, acuérdense que estos niños van a realizar edemas, entonces es muy importante pesar y revisar las lesiones asociadas. Bueno, el tratamiento, además también, si tenemos un paciente con una quemadura de moderada a grave, probablemente ya va a estar con nada vía oral, si una sonda nasogástrica, o si hay comprometimiento de las vías respiratorias, colocarle sí o sí una sonda nasogástrica, se realiza la profilaxis para las úlceras, la sonda vesical y control de diuresis estricto. Estos pacientes necesitan un estricto control de diuresis, entonces y más todavía si son unas quemaduras severas, más del 40%, nunca olvidar realizar un sondaje vesical. Se preconiza también que en las quemaduras que sean en el área genital lleven sonda vesical porque se van a dematizar esos pacientitos, entonces colocarle sonda vesical, inmunoprofilaxis contra tétanos, revisar el carnet de vacunación y ver si es necesario hacerle su refuerzo de tétano. Y la analgesia, que es lo más importante. Para la analgesia podemos utilizar paracetamol, 10 a 15 miligramos kilo peso dosis, o dipirona, 15 a 30 miligramos kilo peso dosis. Y ya en las quemaduras graves podemos inclusive usar morfina. Ya lo último que podemos utilizar es la morfina y estos pacientes que van a ser sometidos a toilet o ya en quirófanos para sus curaciones ya se hace, por ejemplo, ketamina o fentanilo, bajo sedación se debe realizar. Bueno, antibiótico sistémico, en todas las guías le van a decir que no se utiliza, no está indicado como profilaxis los antibióticos. En los pacientes internados tampoco se debe de realizar, pero en nuestro hospital si llegamos a internar a algunos, sí nosotros lo hacemos porque por el riesgo al crecimiento bacteriano o sospecha de sepsis. ¿Qué significa eso? Como ya dijimos, es nuestra barrera, ¿verdad? Es la barrera de protección al cuerpo, entonces si internamos a nuestro paciente en lo que es Hospital del Quemado, que es el centro de referencia, ellos no utilizan. Cuando veamos de forma ambulatoria también les voy a explicar. Solamente si ustedes evalúan esas lesiones y ven que puede haber secreción purulenta o puede haber un crecimiento bacteriano, sí está indicado. O si ustedes tienen sospecha clínica de sepsis o sea, hay algún otro dato que les pueda hablar de sepsis, sí le van a agregar algún antibiótico sistémico, que debería de ser un antibiótico con cobertura para lo que es piel. Una cefalosporina de primera nos va a cubrir los gérmenes de piel. Un protector gástrico también, porque estos pacientes sufren úlceras por estrés. En pediatría solo podemos usar omeprazol como protector gástrico. Antes usábamos ranitidina y eso ya no. Se vio muchas reacciones adversas, entonces usamos omeprazol, que se realiza a 1 miligramos kilo peso dosis, que es para evitar las úlceras por estrés. Se trata de iniciar la alimentación de forma lo más precoz posible, generalmente a las 24 horas de internación ya se trata de realizar la alimentación oral o puede ser por nasogástrica, porque estos pacientes pueden llegar a ser ilioparalíticos.
¿Cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico que vamos a pedir en los pacientes internados? En los pacientes que son ambulatorios, no, solo los internados. Un hemograma, de repente si hay una hemorragia concomitante, o sea, o asociada a algún tipo de lesión, entonces nos va a ser útil la hemoglobina. Si es que también hay una sobreinfección, podemos tener leucocitosis, una tipificación sanguínea, por si necesitamos transfundir a ese paciente. Un perfil renal por si haya una injuria renal, principalmente es las quemaduras eléctricas, una gasometría, puede haber una acidosis, una alcalosis respiratoria metabólica, también por las intoxicaciones por monóxido, electrolitos, suele haber desequilibrios electrolíticos porque nosotros sabemos que cuando hay edema y vimos todo lo que es la fisiopatología, entonces puede haber una hipercalcemia y podemos tener una hiponatremia. Entonces también solicitarle electrolitos al paciente. Una radiografía de tórax principalmente cuando pensamos en neumonitis, ¿verdad? En quemaduras, y un electrocardiograma cuando pensamos las quemaduras por electricidad. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a hacer la reposición líquida? Esto es lo más importante, chicos. De todos, al sostén ventilatorio y la reposición líquida es lo más importante porque estos pacientes se deshidratan. Y la fórmula que utilizamos es la fórmula de Parkland, ¿sí? Se utiliza Ringer lactato o solución fisiológica al 0,9%. A veces no disponemos de Ringer lactato, entonces usamos, pero tiene que ser solución cristaloide. Solo solución cristaloide en este primer día de internación. Y la fórmula es 4 ml kilo peso por superficie corporal quemada. O sea, si el paciente tiene 30% de superficie corporal quemada, se hace 30 por ejemplo, pesa 10 kilos, 30 por 10 y luego por 4. El total de esto que le sale, vamos a suponer que le sale 4.000, se administra el 50% calculado en 8 horas, o sea, 2.000 se calcula para un goteo de 8 horas y el resto, 2.000 se calcula para las 16 horas. Entonces, del total que sale la fórmula Parkland, la mitad se calcula en 8 horas y la otra mitad en 16 horas. A esto nosotros también tenemos que calcularle los líquidos de mantenimiento, que es Winter, que a ella la hacemos por la fórmula de Holiday. Acá dimos un ejemplo nomás de un peso de 10 kilos, entonces va a ser, si tenemos 10, ¿cuánto va a ser la fórmula de Holiday? Que va a ser 1.000, ¿verdad? Entonces, a esto que nosotros le vamos a estar pasando, además tenemos que sumarle los líquidos de mantenimiento. Por eso es lo que suele ser en I o si no doble vía. Entonces, fórmula Parkland y los líquidos de mantenimiento, que es para 24 horas. Bueno, nosotros siempre tenemos que ajustar un goteo para mantener una diuresis. Bueno, la diuresis mínima que el paciente debe mantener es de 1 ml kilo peso hora. Por eso debe tener un balance estricto. Nosotros tenemos que controlar la diuresis estrictamente. 1 ml kilo peso hora es lo mínimo que tenemos que tener. Acuérdense que la diuresis normal en los niños es de 0,5 a 4. Entonces, esto es lo mínimo que tenemos que mantener. ¿Qué pasa si nuestra diuresis es menos de 1 ml kilo peso? Debemos tratar de ajustar los líquidos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque acá no podemos tocar esto porque esto es en base al porcentaje de superficie quemada. Entonces, acá es donde nosotros le vamos a aumentar los líquidos. Vamos a suponer que tenemos winter nomás, podemos hacer más medio winter como una deshidratación leve. Albúmina humana, nosotros sabemos que hay una pérdida de proteínas, entonces se suele utilizar albúmina si hay un importante edema o nosotros le realizamos un control de albúmina sérica al paciente y tenemos que es menor a 2 gramos de decilitros, entonces después de las 24 horas nosotros podemos utilizar goteo de coloides, que es la albúmina humana. Potasio no agregarla hasta las 48 horas, acuérdense que suele haber hiperpotasemia en estos pacientes por todo lo que sucede, entonces no solemos utilizar potasio antes de las 48 horas.
la reposición hídrica y líquida es en las quemaduras mayores al 10%, o sea, en todos los pacientes que se internan. Utilizar siempre un catéter intravenoso adecuado, no un catéter muy fino, debe ser un catéter en buen tamaño, doble vía, como ya hablamos, intraósea, y el sondaje vesical que ya comentamos. Bueno, este es un algoritmo nada más de cómo nosotros vamos a actuar frente a un paciente. Siempre el triángulo de evaluación pediátrica que ya dijimos, el ABCDE que ya hablamos. Si el paciente está inestable, estabilización de la vía aérea, intubación traqueal precoz si es necesita, oxígeno al 100%, accesos venosos, Ringer lactato o suero fisiológico como shock a 20 ml kilo peso, repetir si es necesario y el analgésico. Esto es si estamos frente a un paciente inestable. Si estamos frente a un paciente estable, continuar el reconocimiento completo, evaluar de cabeza a pies, la historia clínica completa, lavamos las heridas, retiramos la ropa y joya, analgesia si no se ha administrado, mantener calor y evitar la hipotermia. Otros traumatismos asociados, si es que hay otro traumatismo asociado, evaluar el tratamiento. Es menor al 10% de superficie quemada de primero o segundo grado en niños o menor al 2% de superficie quemada de tercer grado en niños que no afecten ojos, orejas, cara o genitales, quemaduras menores, y lavar con suero analgésico, debridar ampollas solo si es que se precisa, o sea, solamente esas ampollas que están intactas no es necesario tocar. La cura tópica le ponemos apósitos, hay ya apósitos biosintéticos que vienen, o si no, nosotros le ponemos la sulfadiazina, que es para el cuerpo, la bacitracina es para el rostro, y le vendamos, ¿sí? Esas ampollas hay que vendar bien compresivo, y las curas se hacen diarias, y cada vez que el paciente acude a la urgencia para realizarse sus curaciones, debemos de evaluar si no hay una sobreinfección bacteriana. Si es que no está asociado a ningún traumatismo, nosotros le calculamos la superficie área quemada por las tablas que ya conocemos, calcular la profundidad y la localización. O sea, estos pacientes se tienen que internar, disculpe, estos pacientes sí o sí se tienen que internar. Esto es lo que no vamos a internar. Calculamos la profundidad y la localización de la quemadura, mayor al 10% de segundo grado en niños, menor a 2% del tercer grado, y quemaduras que involucre cara, manos, pies, genitales, perineo, articulaciones, quemaduras eléctricas, químicas, inhalatorias. Gente, esto sí vamos a internar también. Discúlpeme, no estoy muy bien nomás hoy. Las quemaduras moderadas o mayores también se internan, y ya esto vamos a derivar sí o sí a la unidad de quemados. Fluidoterapia, antes de remitir nosotros al hospital del quemado, le vamos a hacer la fórmula Parkland con Ringer lactato, su analgésico, como ya dijimos, su protector gástrico, y sí o sí nosotros debemos de realizar la curación, la higiene, el lavado, vendar bien para poder remitir estos pacientes. ¿Quiénes son los pacientes que nosotros no vamos a internar y vamos a tratar de forma ambulatoria? En todos los lactantes o en niños menores de 10% en los lactantes, y en los niños menores el 15% de quemadura, son los niños que no necesitan internarse, que pueden ser un tratamiento ambulatorio. Limpiar con suero. Si las ampollas están rotas, sí se pueden debridar esas heridas. Y el agente microbiano que utilizamos en la cara es la bacitracina, y en el resto del cuerpo es la sulfadiazina de plata. Hacemos bien nuestro vendaje estéril, tenemos que tratar de poner bastante bacitracina o sulfadiazina, porque la gasa no conviene que se adhiera a la quemadura, porque si no, cada vez que nosotros vamos a realizar esa curación vamos a estar haciendo un desprendimiento de esa área, de esa piel.
Entonces, también se suele utilizar la gasa vaselinada para que no pueda pegarse mucho a la herida. Antibiótico vía oral no está recomendado, pero nosotros en las urgencias, antes el riesgo de nuestros pacientes, el tipo de paciente que tenemos, nosotros tenemos miedo de que ellos no regresen diarias mientras sus curaciones, o también la higiene en el hogar mismo no sea muy buena la higiene, entonces nosotros solemos hacer un tratamiento empírico con una cefalosporina de primera, porque las evaluaciones tienen que ser a diarias de esa quemadura para ver si no hay algún tipo de infección bacteriana asociada. Y analgésico vía oral sí o sí se le debe de indicar. ¿Cuáles son entonces los criterios de derivación a un centro de mayor especialización? Por ejemplo, el Hospital El Quemado, las quemaduras de segundo y tercer grado, con más del 10% de superficie corporal quemada, quemadura de segundo o tercer grado en cara, ojos, orejas, pies, manos genitales o regiones del pliegue, quemadura de tercer grado con un 5% de superficie quemada, sí también ya se debe remitir, y las quemaduras con traumatismo asociado también, o por maltratos. Son los criterios de las quemaduras que debemos de remitir. ¿Cómo nosotros vamos a trasladarla a ese paciente? Tiene que ser ya un paciente reanimado, tanto la parte ventilatoria como la parte de hidratación de fluidos. Entonces le hidratamos bien, le hacemos un sostén de las vías respiratorias, le estabilizamos y le enviamos una vía venosa permeable, porque a veces pueden llegar chocados a esos pacientes. La quemadura ya debe estar con higiene, vendada y cubierta, siempre colocar una sonda nasogástrica y vesical en el momento oportuno, lo más rápido posible, posterior al evento, no esperar mucho tiempo. Un traslado rápido, el paciente siempre debe ser acompañado por un adulto y informar al centro de referencia, sí o sí. Nos comunicamos con el Hospital del Quemado y le referimos el paciente. Ellos tienen que estar enterados que el paciente se está trasladando. ¿Por qué? Porque muchas veces son pacientes que van a ingresar directamente a terapia ya para su procedimiento inclusive. Bueno, y hasta acá quedamos en pediatría, perdón, en quemaduras. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en relación a pediatría? Ah, perdón, socorro, a quemadura. Perdón, gente. ¿Alguna pregunta? Doctora, o sea, en grandes quemados no se aplica potasio, ¿verdad? Pero el ringer lactato no le va a modificar lo suficiente o está comprobado que no va a causar la hiperpotasemia. No afecta mucho. Eso justamente, como le dije, hoy no estoy 100% por mi cuadro de alergia. Les quería comentar algo. ¿Por qué comentar? Porque todavía no discutimos con la doctora Gil este tema. Les quería comentar que ahora salió un nuevo protocolo. Ahí tenemos un nuevo manejo, un nuevo protocolo de quemados para que ustedes estén al tanto. No más del nuevo protocolo del Hospital del Quemado. Ellos inclusive el primer día, nosotros tenemos nuestra fórmula Parkland, ¿verdad? Y ahí también va a responder tu pregunta. Tenemos nuestra fórmula Parkland que usamos Ringer lactato y solución fisiológica. Nosotros, o solución fisiológica, la hacemos la fórmula y luego la hacemos el 50% en 8 horas y el 50% en 16. Y luego tenemos nuestra dosis de mantenimiento que usamos suero fisiológico. Dextrosa se agrega recién, nosotros le agregamos a las 24-48 horas con el potasio. Bueno, ellos ya utilizan el primer día, o sea, la dosis de mantenimiento que ellos utilizan ya es dextrosa con electrolitos, que es 1020-10 o 1025-10, depende del grado de deshidratación de tu paciente, ¿sí? Entonces, ese nuevo protocolo te responde también las preguntas que ellos no ven alteraciones por la hiperpotasemia que puede ocasionar, porque ellos desde el primer día, ellos ya utilizan su dosis de mantenimiento con dextrosa, ¿sí? Nosotros, o sea, el protocolo realmente antiguo que se seguía utilizando es ese, pero ese dato yo todavía no les puedo pasar sin antes hablar con la doctora Gil. Entonces, eso es algo que anteayer nomás estuvo comentando. Entonces, quería compartir eso con ustedes. Y lo otro que también se está
ya utilizando como protocolo es el tratamiento con zinc y el tratamiento con vitamina C. El tratamiento con zinc, ¿por qué les parece que se puede utilizar? ¿En qué caso nosotros utilizamos en pediatría zinc? En ¿Quién las se acuerda? diarreas. ¿Por qué? Porque aceleraba más el crecimiento de los enterocitos. ¿Y qué más? Que también eh, ¿qué era? Disminuía la gravedad o algo así. Pero no me acuerdo bien. Regulaba la respuesta de las citoquinas. ¿Qué más? ¿Qué hace con el epitelio? Favorece su regeneración a la repitalización. Muy bien, regenera. Entonces, por eso también nosotros sabemos que estos pacientes, ¿verdad? Tienen una pérdida importante, entonces también se utiliza el zinc en el contexto de la repitalización, ¿sí? Se utiliza zinc y también se utiliza vitamina C, pero eso es algo que yo les quiero comentar porque ustedes saben que también se van a ir en otros lados y van a escuchar también seguro. Pero ese protocolo vamos a hablar primero con la doctora Gil. Bueno, entonces volviendo a tu pregunta de si utilizamos Ringer lactato o si utilizamos fisiológico, no, no se ve que altera, a no ser que vos, por ejemplo, le hagas tu paciente grave ingresa a la urgencia, vos ya le vas a hacer todo su laboratorio y ya tenés un retorno, por ejemplo, de electrolito y ves que tener una hiperpotasemia marcada mayor a 5,56, obviamente ahí mejor que utilices suero fisiológico, ¿está bien? Dale, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro lo que es quemaduras? En Sí, sí, quemaduras, doctora. en quemaduras lo que sí o sí les van a preguntar es la fórmula Parkland, ¿sí? Nunca olviden eso. En quemaduras eléctricas también suelen preguntar mucho las complicaciones. También suelen preguntar mucho dónde uno tiene que revisar, ¿verdad? Eso también a la otra Gil le encanta, ¿verdad? Tiene entrada, salida, porque nosotros sabemos que la corriente eléctrica tiene que tener una entrada y tiene que tener una salida. Entonces, esa también es otra cosa que suele preguntar bastante. ¿Está bien? Dale, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Voy a quitar un poco fotos de los que están presentes. Doctora, Sí, ¿a partir de qué grado de quemadura yo voy a usar la fórmula de Parkland? al paciente que le internas. ¿Sería grado 2 de superficie profunda o no? A partir de una moderada, cuando vos tenés a partir de 11% vos ya le internas. Vos a partir de una moderada que es 11% de tu superficie quemada, vos ya le internas. De 10 para abajo no internas, de 11 para arriba voy a internas y ahí ya usas la fórmula Parkland. O sea, yo no, o sea, no tengo en cuenta entonces tanto el tipo de quemadura, sino que la superficie corporal es lo que yo tengo más en cuenta. Así mismo, la Ah, ok. superficie, pero no, te corrijo. Por ejemplo, acá, justamente acá están los criterios de hospitalización. No solamente eso, porque vos puedes tener un 5% de superficie quemada, pero tenés una quemadura de tercer grado. Esos pacientes tenés que internar, ¿entendés? Entonces, ambas cosas tengo en cuenta, el Claro, grado de quemado y de la superficie corporal. así mismo. Ah, ok, Este, ok. sí. No, este Eh, era lo que le quería. ¿Dónde está? ¿Dónde se me fue? No encuentro dónde está. Pero los dos tenés que tener en cuenta, ¿sí? Perfecto, ya. Está. Bueno, no sé un poco cómo poner para sacar. No me aparecen todos ustedes. ¿Dónde? Porque están 44 nomás, ¿verdad? Sí, doctora, 44 estamos. Bueno, voy a un ratito sacar la foto
porque tengo Bueno. que pasarle a Álvaro. En participantes puedes ver, doctora, no sé si ya entraste ahí. Sí, ya estoy. Ah, bueno, y ahí puedes ir bajando con tu... Sí, sí. Ahí está. Bueno, chicos, quedamos entonces así. Gracias, doctora. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Sí, doctora, está bien, nos vemos. Que te Chao, mejores chao. pronto. Gracias. Profe. Bueno, Chao, chao. Hola, Chao, chao. Descansa ya. Gracias, sí, ya estoy apenas. Chao, chao. Chao, pobrecito. chao. Chao, chao.